¿Cómo están? Bien, yo creo que ya podemos romper el hielo y empezar a hablar. ¿Hay alguien más conectado? Patricia, yo no sé si es de la organización o Patricia. Sí, ¿Hola? hola, de organización, sí. Muy bien, para saber también si teníamos público o no. Igualmente, en cuanto empecemos lo podemos a grabar, ¿verdad? Para Sí. que... Vale, perfecto. Pues ahora yo creo que, bueno, si queréis podemos de hecho empezar ya, porque estamos los tres y como quedará grabado, si alguien luego lo quiere ver, pues estupendo. Esther Y al final no viene. Esther me dijo que iba a intentar en algún momento de la sesión conectarse, pero bueno, no sé. Ella me dijo más bien sobre las 6:30 o así. Entonces, bueno, si os parece, comienzo un poco yo a hacer el marco introductorio, a plantear un poco las ideas. Vemos, si queréis, un poco la ponencia que habíamos hecho y después ya continúa Juancho y después Dani. Y más o menos pues 20 minutos cada uno, para también luego al final que podamos debatir un poco, aunque sea entre los tres o si alguien más se conecta virtualmente, por lo menos de esa manera pues también intercambiamos algunas opiniones. Bueno, aquí habría que guardar casi un minuto de silencio antes de ponernos a grabar por el fallecimiento de Maradona, ¿no? Que ha sido como para todo el mundo latinoamericano, bueno, y aficionados del fútbol, entre los que me incluyo, totalmente un shock, la verdad. Ha sido, todavía cuesta creerlo, ¿no? Sobre todo teniendo hasta una iglesia propia. Es llamativo. Dios ha muerto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues si os parece, empiezo. Voy a intentar también compartir pantalla. Vale, a ver. Yo creo que sí comparto. A ver, dame un segundito. Vale, aquí yo creo que se ve. Y ahora lo que quiero hacer, eso sí, es poner la presentación. Vamos a ver. Ahí se ve la presentación entera, ¿verdad? Sí. Confirmarme, perfecto. Luego, cuando presentéis, bueno, Dani sé que tiene, Juancho no, bueno, pues igual si queréis después ponerlo, pues perfecto. A ver, un segundo, que creo que, a ver, creo que tocaba algo que no debía y se me ha vuelto a ir. Vale, lo que voy a hacer es ponerlo a grabar, que es lo que nos pedían. Vale. Bueno, pues ahí empieza a grabarse. Y con esto empezamos. Dame un segundo, que se me ha vuelto a ir el... Vale, perfecto, ahí está. Pues empiezo y os comento un poco la idea de partida de este panel, que es un panel que sobre todo pues, nos preguntamos desde puntos de vista muy distintos y de ámbitos temáticos diversos, pues algunas cuestiones vinculadas a las instituciones políticas. Nuestra idea sobre todo es preguntarnos cómo funcionan las instituciones, cómo las podemos interpretar y para ello partir de distintos ámbitos y distintas preguntas. La primera parte, que es la ponencia que voy a presentar, tiene que ver con el escenario actual, el escenario que surge a partir de marzo, abril, con esta cuestión surgida, ¿no?, en torno a la crisis provocada por la COVID-19, por la pandemia, y cómo eso también nos pone en alerta sobre la urgencia de plantearse y, por supuesto, responder a algunas cuestiones institucionales. La segunda ponencia, que será la de Juan Ignacio, la de Juancho para quienes lo conocemos, tiene que ver con el institucionalismo discursivo. Tiene que ver además con su investigación doctoral, una investigación que sobre todo profundiza en algunas cuestiones concretas discursivas más vinculadas con el caso argentino. Y la tercera ponencia, la ponencia de Dani, tiene que ver con también su trabajo en proceso doctoral y una reflexión sobre los procesos y las políticas de memoria. Entonces, pues al final son tres puntos de vista distintos para intentar abordar, ¿no?, cuestiones en ese mapa, ¿no?, en ese tapete institucional. Además, de alguna manera, conectando, ¿no?, porque al final es muy difícil deslindar y separar unas cuestiones con otras, porque finalmente
parte de la importancia que pueda tener también la reinvención, si queréis, o la renovación institucional o la transformación, más propiamente dicho, institucional, pues también va a tener que ver con la construcción de nuevas narrativas. En esas narrativas, sin lugar a dudas, el punto de vista también como marco analítico del institucionalismo discursivo vuelve a adquirir, ¿no? Si es que no tenía ya una importancia importante, y además una importancia que también conecta con algunas políticas que pueden dar contenido a esas narrativas, pueden dar sentido, como son las políticas de memoria. Por ejemplo, en el caso español, de hecho, ahora mismo en breve se abrirá también o se reabrirá una vez más, porque bueno, es una cuestión que lleva unos años cocinándose a fuego lento, todo un proceso de nuevo sobre una reflexión sobre los procesos de memoria, con un nuevo proyecto de ley y una nueva ley de memoria, si es que finalmente el Parlamento lo aprueba, que también va de alguna manera a configurar un nuevo escenario en políticas de memoria. Ya se dieron hace unos meses los primeros pasos con la exhumación del dictador llamado Valle de los Caídos, y ahora bueno, pues, viene un segundo paso. Bueno, hecha esta contextualización para también presentar, ¿no?, las tres personas que estamos en este panel, el primer aspecto a tratar es lo que os decía, ese marco de dónde estamos ahora, ese escenario tan incierto que demanda además una premura, ¿no?, a la hora de tener unos mecanismos de gobernanza urgente. Fijaros que la primera idea es una idea que no es nueva, es una idea, de hecho, un concepto del año 73, de 1973, que son los weak problems, en español problemas malditos, y que son los problemas de naturaleza multidimensional y de consecuencias imprevistas. Son problemas complejos a los cuales desde las políticas públicas no son fáciles darles respuesta, porque muchas veces una respuesta acaba generando una consecuencia muchas veces no prevista, pero además indeseada. Entonces, en ese sentido, son problemas que hay que abordarlos de manera a través de distintas dimensiones y construyéndolos, ¿no?, como problema de política pública de una manera prácticamente poliédrica. ¿Cuál es la cuestión o y por qué traigo a colación esta idea, ¿no? Como digo, no es nueva de los problemas malditos, porque precisamente los problemas malditos, cuando se empezaron a hablar de ellos, como digo, ¿no?, en el año 73 se empieza a conceptualizar esta naturaleza de problemas, siempre se han visto como una cuestión de escenario futuro, como una cuestión que iba a venir en una serie indefinida e indeterminada de años, pero como problemas que ahora no tocan, problemas que ya vendrán en el futuro, ya nos encargaremos, ya haremos políticas, pero ahora hay que hacer otro tipo de políticas urgentes que den respuestas a estos problemas. Claro, la cuestión es que la pandemia nos sitúa en que ese futuro ya está aquí y que esos problemas malditos que siempre veíamos en el horizonte lejano, pues ahora están en el horizonte más inmediato. Y además, la crisis derivada por el coronavirus no es una crisis aislada ni probablemente vaya a ser la última crisis de esta naturaleza como problema maldito. Tenemos ahí problemas urgentes vinculados a la cuestión del calentamiento global, tenemos también bueno, toda una serie de amenazas, ¿no?, de todo tipo víricas, también tenemos bacteriológicas, tenemos cuestiones muy vinculadas a la seguridad, pero a la seguridad en un concepto mucho más ampliado hoy en día, ¿no?, porque también vinculado con todo el mundo digital, y tenemos otros fenómenos también de la naturaleza que cada vez, provocados indudablemente por ese calentamiento global, pues cada vez van golpeando con más fuerza, ¿no?, todo lo que tienen que ver con tsunamis, con tornados, etcétera. Incluso, bueno, ahí se habla de tormentas cósmicas, es decir, de una serie de problemáticas que hasta ahora siempre habíamos visto lejanas y que ahora están aquí. La foto con la que se ilustra, con la que ilustramos los problemas malditos es precisamente una foto que seguro que todo el mundo recuerda de hace apenas unos meses en un San Francisco prácticamente distópico, ¿no?, provocado por los incendios sucedidos en California, y que de nuevo, y he puesto un poco esta foto a propósito, no simplemente para pensar en el virus, sino para pensar cómo este tipo de problemas, como son los incendios, también pues ya están aquí, hay que darles respuesta, ¿no?, y que vinculados, como decíamos, a un modelo económico y también vinculados a una situación derivada de ese modelo económico como es el calentamiento global. ¿Qué implica esto? Implica que hay que darle respuesta.
Y para darle respuesta, desde las instituciones hay que repensar algunos aspectos clave, algunas bases, algunas premisas de esas instituciones. En primer lugar, y es algo que se lleva hablando también desde hace años, ¿no? A la hora de hablar de un nuevo paradigma desde el punto de vista de la administración pública, la necesidad de pensar administraciones abiertas, administraciones inteligentes, que sean capaces de administrar dos cuestiones. Una ya la hemos prácticamente hablado, ¿no? El futuro, que ahora volveré sobre ello, y administrar la complejidad. Estamos en un mundo mucho más complejo, en un mundo con muchos actores, con muchos intereses, distintos niveles de gobierno y además ya sobre la mesa con esos problemas mágicos. Por tanto, es un nivel de complejidad que demanda inteligencia por parte de las instituciones. Cuando decía que volvía sobre el futuro es porque, bueno, antes decíamos que el futuro ya está aquí, ¿no? Pero además, no solamente es que el futuro ya está aquí, es que las administraciones públicas se enfrentan al reto de gobernar también el futuro. Y en este sentido siguen el futuro como horizonte de lo que va a venir. Y aquí hay toda una discusión muy interesante que podemos retomar si queréis después en el debate sobre de qué manera se puede gobernar el futuro. Se puede hacer como, por ejemplo, en Suecia, donde un ministerio del futuro, ¿no? Que piensa en políticas a largo plazo, que piensa en escenarios a largo plazo, o se puede pensar en una lógica más transversal, donde los distintos ministerios y administraciones, ¿no? Pues trabajen con esa lógica de llevar a cabo políticas, ¿no? De sostenibilidad para el futuro. Por ejemplo, y a modo también de comentario, en el caso español, en esta legislatura, el actual gobierno ha aprobado una oficina de prospectiva. Se encuentra, de hecho, vinculada a presidencia del gobierno y es una oficina, pues, precisamente para intentar hacer cierto análisis de prospectiva y ciertos escenarios de futuro, ¿no? Aunque intuyo, y esto también es motivo de debate, que pensar en el futuro no es solamente hacer prospectiva, ¿no? La prospectiva no deja de ser una técnica, no deja de ser una técnica para intentar pues, afinar algunos escenarios, algunas tendencias, pero estamos hablando de políticas y eso implica pues, una visión más de fondo también, ¿no? De la propia construcción de la problemática. También hay que tener que en estos tiempos de urgencia en los que hay que gobernar, y lo hemos visto con el coronavirus, hay una necesidad muy acuciante de movilizar de forma urgente actores y recursos. Y esto luego veremos al final con algunas limitaciones porque genera también problemas, ¿no? El número de actores es mucho mayor hoy en día que lo que eran, por ejemplo, los gobiernos, ¿no? Casi, podemos decir, del siglo XX, de los años 50, 70, donde había una lógica más de gobierno. Ya sabemos que a partir de esas épocas empieza a surgir esta idea de gobernanza, como esa idea de gobernar, ¿no? Mucho más amplia, en la que son diversos actores los que ejercen esa función, y también de recursos. Estamos viendo cómo los recursos, hay una necesidad de movilizar recursos a distintos niveles y a distintos niveles de gobierno y también dentro de esa relación mundo público-privado y dentro de lo público estatal y lo público no estatal. Y además con una importancia de responder a estos procesos prácticamente en dos tempos, ¿no? Esa idea de que, por un lado, tenemos que responder rápidamente, se ha visto con la crisis del coronavirus, es decir, no hay tiempo que perder, hay que poner en marcha todo el arsenal, hay que de alguna forma generar procesos sinérgicos donde se pueda movilizar esos recursos y actores, pero por otro lado, y es lo que estamos hablando, las respuestas no por ser rápidas no han de dejar de ser de largo alcance. Entonces hay como dos tempos a los que hay que responder de igual manera y de la manera más efectiva posible. ¿A qué nos lleva esto? Fijaros que aunque hablamos de nuevos procesos, de transformar algunas lógicas, de pensar en esa idea, ¿no? Más de horizonte futuro, pero respondiendo al presente inmediato, lo que nos está situando es a una vuelta, otra vez más, ¿no? del Estado. Un Estado, por supuesto, reformado, transformado, un Estado que debiera, ¿no? responder a más niveles de gobierno, un Estado más horizontal también, más democratizador, o que esté más democratizado, pero un Estado que reivindica un concepto, y de nuevo con la crisis actual lo estamos viendo, ¿no? En España es un caso muy claro, ¿no? Muchas veces no hay claridad de quién debe de tener ciertas competencias, quién debe administrar ciertos recursos, quién debe liderar, de qué forma hay que coordinar
las políticas. Bueno, esta vuelta del Estado nos lleva a un concepto, bueno, que voy a poner, ¿no? Una especie de meme de metagobernanza, a un concepto que bueno, lo acuñó Bob Yeso, pero es un concepto que creo que vuelve a tomar relevancia, que es esa idea de metagobernanza, es decir, el Estado como el coordinador de los procesos de gobernanza. Es decir, hablamos de gobernanza, pero alguien de alguna forma tiene que coordinar estos procesos. Y ahí el Estado vuelve a ser esencial, tanto por arriba como por abajo. En el caso, vuelvo a hacer revisión, el caso español, el Estado español es clave a la hora de negociar y a la hora de gestionar los fondos para la recuperación económica de la Unión Europea, pero al mismo tiempo para adentro. Tiene que ejercer como gran articulador de los procesos de gobernanza al interior del Estado español, con las comunidades autónomas, como estamos viendo, ¿no? Todas las tensiones que están surgiendo, con los propios municipios y también con otros actores, no solamente, como antes decía, del mundo público estatal, sino también del público no estatal y también del mundo privado, ¿no? Ahí hemos visto también toda una política de ERTES, que son los expedientes de regulación temporal de empleo, y también todas las discusiones que está habiendo en torno a cómo poner en marcha ciertas políticas, ¿no? Que primero podríamos decir, de resiliencia económica, pero después también de estímulo económico para posteriormente a la pandemia, ¿no? Esperemos reimpulsar ciertos procesos productivos. Ahí, de nuevo, va a haber también un gran interrogante. ¿Se trata de salvar ciertos sectores productivos o se trata también de incentivar y estimular nuevos sectores productivos a la vista de aquellos sectores productivos más débiles, aunque pudiéramos creer fuertes, ¿no? Dentro del Estado español? Bueno, son también cuestiones a las que en ese largo plazo habrá que responder. Y fijaros, para no alargarme demasiado en torno a estas dos ideas de metagobernanza y ahora la siguiente que veremos de gobernabilidad también, que son dos conceptos de los 90, o sea que en verdad los he traído un poco de manera deliberada, ¿no? Para ver cómo, bueno, son conceptos que realmente hay que ir, bueno, ya se ha ido deconstruyendo en los últimos años, pero creo que ahora toma todavía más sentido de construirlos. Por cierto, hago un apunte de una cuestión que siempre me provoca un poco de gracia, y es que se habla muchas veces de los procesos de cogobernanza, ¿no? Los telediarios estamos escuchándolo día sí, día no, cuando es un concepto erróneo, porque la gobernanza ya es cogobernar. Entonces, la cogobernanza en verdad es algo redundante, es como si habláramos de cooperación, ¿no? Ya cooperar es esa idea de articular actores, la gobernanza ya lo es. Otra cosa es la metagobernanza, pero la cogobernanza es un concepto que es erróneo, ¿no? Que se ha impuesto mucho en el discurso político actual. Simplemente, bueno, un matiz por algo que siempre me chirría, pero bueno, para digamos, para no hacer o destilar esa pedancia académica, ¿no? Que a veces podemos llegar a pecar de ella, pues bueno, siempre uno calla, pero bueno, no deja de chirriar cuando se repite tanto. 4 elementos, prácticamente de forma telegráfica, de cómo alimentar esta metagobernanza. Uno, que es clave y es inevitable, es alimentarlo de todos los procesos vinculados a las tecnologías. Y cuando digo tecnologías, no solamente a la transformación digital de las administraciones públicas, que por supuesto, y de nuevo hago remisión al caso español, se ha demostrado y se está demostrando durante la crisis que falta mucho, que hay procesos que no están digitalizados, hay incluso, bueno, muchos problemas a la hora de cobrar prestaciones, hay muchos problemas incluso a la hora de las firmas digitales, es decir, estamos todavía, en el caso español, muy por detrás de lo que se pensaba, pero también procesos más vinculados al Big Data, a la inteligencia artificial y a la necesidad de regular estos procesos, a la necesidad, por supuesto, a nivel europeo, ¿no? Que es donde se está también generando los debates, pero también a nivel estatal, saber cómo vamos a adoptar y a interiorizar dentro del Estado español estos procesos, ¿no? De Big Data y de inteligencia artificial para, de alguna manera, también situarlos en un terreno de lo político, por tanto, de lo conflictivo. Hay cuestiones, ¿no? Que ya han salido en esta crisis. La verdad es que en la pandemia ha salido todo. Al final han salido todas las costuras y estamos viendo todas las potencialidades y las limitaciones. Y lo digo porque, por ejemplo, hay una aplicación, Radar COVID, que es una aplicación para hacer un monitoreo de contagios, pues ha generado también mucha controversia por una cuestión de protección de datos, por ejemplo, ¿no? Y de cómo se gestiona y qué hay detrás de
estas cuestiones también de ciberseguridad, de vigilancia, etc. Otro de los elementos para alimentar esta metagobernanza es lo inter, porque se está hablando mucho, en el caso español, de lo interterritorial, ¿no? Las distintas comunidades autónomas. Sin embargo, no se está hablando tanto, y es igual de importante, lo intersectorial. La necesidad de que para abordar esos problemas malditos no solamente haya una comunicación y coordinación territorial a distintas escalas, sino también a nivel sectorial. Eso es fundamental y hay que intentar de alguna manera generar esa red que articule lo territorial y lo sectorial en una misma tela de araña, si queréis. El otro elemento, el tercero, es la creación también como mecanismos, ¿no?, de coordinación de espacios de experimentación, de espacios híbridos. Y esto puede ir desde el nivel más alto, cuando hablamos de ministerios, pero también a niveles más societales, más comunitarios, ¿no? Sobre todo a nivel local. Durante los últimos años ha habido diversas experiencias, ¿no?, de estos espacios híbridos, pero también a nivel, como digo, más de primera instancia, a nivel de ministerios, etcétera, porque de hecho, bueno, ahora estamos viendo que en España la conferencia de presidentes de las comunidades autónomas se ha convertido en un elemento esencial. Prácticamente desde que se creó en la época del presidente Rodríguez Zapatero se había convocado prácticamente 2 conferencias de presidentes en 10 años, y ahora con la pandemia, bueno, pues llevamos ya unas cuantas, ¿no? Debemos haber pasado ya probablemente el número de 14, 15. Y el último elemento son los mecanismos de responsabilidad política, porque al final se toman muchas decisiones, pero no hay mecanismos de control. Y eso lo hemos visto sobre todo en la primera fase de la pandemia, ¿no?, donde ni siquiera los parlamentos ejercían de contrapeso algunas decisiones. Es decir, el hecho de que haya mecanismos de responsabilidad política es vital, sobre todo por las nuevas medidas que se puedan tomar, ¿no? Hay que también generar toda una suerte de nueva ingeniería institucional y legal. De nuevo, con el estado de alarma, la propia declaratoria de estado de alarma nos da la pauta de que es un instrumento constitucional, un instrumento jurídico, pero que no parece ser el instrumento que mejor responde a la nueva actualidad, ¿no?, en la que estamos viviendo. Y junto a esta idea de gobernanza, la idea de gobernabilidad, que es otro de los términos que siempre se ha hablado, ¿no? Además, esto es un término muy vinculado al inicio de las políticas neoliberales, cuando se hablaba de la gobernabilidad de los estados, la posibilidad de esa sostenibilidad, pero no en el sentido que ahora vamos a señalar, sino de sostenibilidad económica. Pero bueno, esta gobernabilidad hoy en día debería también de vaciarse de contenido, debería de deconstruirse y debería de reconceptualizarse a partir de 4, por lo menos, no es una lista ni mucho menos cerrada, de 4 elementos. Uno, gobernabilidad. La gobernabilidad no va a ser posible sin políticas de sostenibilidad. Ahí tenemos la Agenda 2030, ¿no?, como gran marco, ¿no?, a nivel mundial, después de 2015 su aprobación en Naciones Unidas. Un marco que también queda muy puesto en cuestión con la pandemia y que también no se puede olvidar de que es un marco ya aprobado hace unos años, van pasando los años y más allá de campañas pues también de publicidad institucional, todavía no queda muy claro cuál es el alcance a nivel de políticas, ¿no?, de la Agenda 2030 y de qué forma puede transformar los procesos. Un segundo elemento es la creación, ¿no?, de mecanismos que promuevan el desarrollo de la confianza institucional. En estos procesos de transformación de la propia gobernabilidad va a ser fundamental mejorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, sobre todo en momentos no solo de ahora actuales o coyunturales, sino de los últimos años. Cuando hablamos de años ya de largo alcance, la confianza de la ciudadanía se ha ido desplomando en todas las instituciones, incluso no solo públicas, sino a veces también privadas y otros ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, desde lo público deberían de ponerse en marcha algunas políticas de estímulo que desarrollen esa confianza institucional. Hay nuevos tipos de políticas conductuales, nudges, que de alguna manera, bueno, pues también podrían favorecer ese desarrollo. Después, una lógica más que funcionar por objetivos o por algunas maneras de planificación más tradicional, pues la idea de mandatos, de aprobar mandatos y que más allá de quien ocupe en ese momento el Poder Ejecutivo, tenga que cumplir con una suerte de mandatos, ¿no? Esto va a ser muy importante también precisamente para el primer elemento, la sostenibilidad. Si no hay continuidad y no hay cierta irreversibilidad en los procesos, probablemente no vamos a lograr esa sostenibilidad. Y por último, en el corazón prácticamente de esta reconceptualización va a estar la
planificación, o bueno, más que la planificación, el acuerdo, ¿no?, de nuevos grandes modelos. Nuevos modelos de desarrollo, se ha hablado mucho en los últimos años también del New Green Deal, pero de alguna manera ese es un paradigma, es un modelo que se ha debatido en Estados Unidos, se debate en Europa, pero sí que es verdad que es un momento de ambición también, de ambición teórica y de paradigma. Quizás nos encontremos en un momento, ¿no?, casi en términos de cambio de paradigma, o debiéramos por lo menos de pensarlo, ¿no? También se ha hablado de la cuarta revolución industrial. Bueno, pues, ¿qué tipo de consecuencias va a tener aparejado, ¿no?, esas transformaciones más estructurales? Y por último, y esto sí que voy a ser muy breve, pero es parte también de estos procesos, porque a la hora de avanzar, y esto de nuevo lo hemos vivido, lo estamos viviendo en todos los países del mundo, ¿no?, del ámbito, por supuesto, latinoamericano, ibérico, pero también europeo y demás, es la relación que van a tener también los centros de toma de decisión políticas con lo que tiene más relación directa en general con la producción y difusión de conocimiento. Y aquí la ciencia, los científicos, científicas, especialistas, van a tener un papel muy importante. Sin embargo, no está claro tampoco cómo generar una vía fluida y bidireccional de alguna manera que permita el flujo de esas comunicaciones desde la ciencia, desde el conocimiento más científico y técnico, hacia la toma de decisiones políticas. Hay tres modelos tradicionales que se han caracterizado. El propio Habermas es quien hizo la tipología, y son, bueno, pues, tres modelos que habría también que pensar dónde estamos y dónde se está en cada país. Un modelo decisionista, donde el ejecutivo y, digamos, el centro de toma de decisión política toma la decisión política y a partir de ahí pide a los expertos que la respalden y que les generen una serie de inputs. Por tanto, lo político prima claramente sobre lo científico. Un modelo tecnocrático donde sucede justo lo contrario, donde son los científicos a los que se les delega no solamente ese knowledge científico y expertise, sino que también se les está dando la propia toma de decisiones. Lo que decían los científicos es lo que el decisor político va a traducir, ¿no?, como una decisión. Y un modelo pragmático donde se equilibran un poco los dos planos y donde se generan distintos mecanismos de coordinación. Claro, no va a ser tampoco fácil este proceso, que así sobre el papel no parece tan difícil, porque al final con qué expertos se cuentan, de qué manera se generan o se identifican a esos expertos y a esas expertas, cómo se generan los canales, qué pasa si hay diversidad de opinión entre los científicos y las científicas. Es decir, no es un mundo despolitizado. Yo creo que eso es muy importante, porque si pensamos en el terreno de los discursos y las narrativas, prácticamente se ha planteado en estos meses el tema de la ciencia en dos planos. Por un lado, como algo apolitizado, ¿de acuerdo?, algo que ha salido del ámbito de lo político y es algo técnico y neutro, pero por otro lado, también se ha considerado como una opinión más. Entonces ahí tenemos una tensión, por un lado como algo neutro, algo despolitizado, algo apolítico, y por otro lado como una opinión relativa más, ¿no? Aquí me acuerdo del caso claro, por ejemplo, de Bolsonaro, ¿no?, donde prácticamente relativiza la ciencia, o el propio Donald Trump, ¿no? Toda esta lógica también de crear verdades alternativas, donde la ciencia sería una, entre otras muchas, y donde es una opinión relativa. Y por último, no voy a entrar en el cuadro, bueno, esto lo incluimos en la ponencia. Nuestra idea también era generar una tipología, ¿no?, una tipología de cómo se pueden organizar y cómo se están organizando esa relación entre la ciencia y los centros de toma de decisión. Entonces, bueno, aquí planteamos esa tipología, ese modelo de árbol a partir, bueno, pues si del centro de decisión política, si se cuenta con un comité de expertos como tal, si no se cuenta, si cuenta, cuál es su composición, qué funciones tiene realmente y qué mecanismos de comunicación se establecen. Y de la misma manera, si no se cuenta, bueno, si cuenta con algún instrumento o no de consulta, y si cuenta, en ese caso, bueno, pues qué tipos de instrumentos. Y esto sería esa parte de la ciencia en relación con los centros de decisión. Y para concluir, y con esto ya termino, me he pasado un poquito, los elementos que tendremos que tener en alerta y subrayados con un rotulador amarillo, ¿no?, para no perder de vista, y es algunos de los límites que hemos vivido en estos meses. Por un lado, la ausencia de liderazgo. Hablamos en un contexto de
personalización de la política, de hiperliderazgos, pero luego a la hora de hablar de liderazgo institucional y de encabezar procesos más institucionales y no, digamos, más rimbombantes, ¿no?, desde el punto de vista de la comunicación política, encontramos una ausencia preocupante de liderazgo. Lo hemos visto con la OMS, lo hemos visto con las organizaciones y organismos internacionales e incluso lo estamos viendo en algunos estados donde no queda claro quién es el nivel de gobierno que debería asumir y liderar algunos procesos. Entonces, ahí tenemos un primer elemento preocupante. Un segundo elemento es algo que también a veces se echa en falta, que es la ausencia de más cooperación. Al fin y al cabo, hablábamos de muchos actores, ¿no?, de muchos recursos, pero sin embargo no quedan claros los mecanismos de cooperación, tanto a nivel interno de los estados como, por no hablar, a nivel externo y sobre todo de cooperación internacional. Si os fijáis, prácticamente ha salido del mapa la cooperación internacional. En el caso, por ejemplo, de España, ya que estamos hablando de países iberoamericanos, España está inserta dentro del contexto de la Unión Europea con, bueno, un programa de articulación de fondos, etcétera. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, con la cooperación triangular, la cooperación sur-sur, con los procesos, ¿no?, también de vinculación entre la península ibérica y América Latina? Prácticamente no se ha planteado ninguna política específica en términos de cooperación durante estos meses. Después, pues bueno, vinculado a esto, la difícil articulación, ¿no?, que va a haber de actores y concertación de políticas. Estamos en un momento de polarización política, no solamente en España, sino prácticamente es una tendencia mundial, hay mayor fragmentación, las sociedades son más complejas y diversas, y esto también está llevando un reflejo en los parlamentos donde hay mayor dificultad a veces para llegar a grandes consensos con todas las fuerzas políticas. Hay una polarización de facto política. Y esto va a complejizar también la concertación de políticas. De nuevo, en el caso español lo hemos vivido, lo vivimos, ¿no? No solamente a nivel del Parlamento, sino a nivel también de distintos gobiernos. Pongo un caso muy concreto, ¿no? Las tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo. Y eso va a llevar a esa inexistencia de consensos y también a otro problema que es bastante crucial y es algo que todavía no hemos visto porque todavía no, en el caso español no han llegado los fondos europeos, pero va a ser la competencia por recursos. Y eso va a ser importante porque muchas comunidades autónomas, en el caso español, no van a querer quizás asumir ciertas competencias, pero sí van a querer recibir ciertos recursos. Entonces ahí va a haber todo también un escenario de tensiones. Y por último, y lo he dejado al final, pero como dicen los ingleses, no por dejarlo al último es menos importante, la ausencia muy preocupante de procesos democráticos. Prácticamente, y ya se ha dicho, ¿no?, en distintos foros y seminarios, que junto a la crisis económica hay una crisis democrática. La pandemia ha dejado también en evidencia que ante situaciones más límites o situaciones inesperadas, la voz de la ciudadanía, incluso la voz de los representantes, ¿no?, los parlamentos, ha quedado absolutamente en un plano secundario y eso es preocupante. Y con esto, pues, si os parece, para hacer seguidos las tres ponencias, pues le cedo el turno a Juancho y, pues, mira, son las 6 y, bueno, en España 6:48, pues si te parece 20 minutos y, bueno, si te pasas algún minutillo más no pasa nada, yo a los 20 minutos te doy el aviso y después en último lugar, Dan. Pues Juancho, dejo de compartir pantalla también para que se te vea a ti, ¿no?, que se vea este fondo y te cedo la palabra. Pues yo también me voy a poner la alarma porque no quisiera pasarme los 20 minutos. En primer lugar, muchas gracias por haberte animado a sacar adelante este panel con Esther y, bueno, nos conocemos, pero a la vez es una pena que el resto de gente que nos acompaña no podamos vernos las caras y no nos podamos conocer como normalmente haríamos en un congreso, que al fin y al cabo es lo que más interesa, ¿no?, que poder conocer a otras personas. A ver si al final tal vez hay alguna pregunta y podemos dialogar un poco. Yo ahora mismo estoy hablando desde Montevideo, donde voy a hacer una pequeña estancia de investigación y es posible que mi conexión no sea muy buena porque estoy en casa de un amigo, estoy en un pequeño estudio de grabación musical y estoy improvisando un poco. Yo os voy a hablar un poco de
de un aspecto concreto de mi tesis doctoral, en la que yo estoy estudiando la institucionalidad de la política social en Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Y en este caso os voy a hablar concretamente de las primeras pequeñas conclusiones a las que llego respecto de la administración de la seguridad social en Argentina, que es la ANSES. Es una institución muy importante en el sistema previsional argentino, y yo abordo mi tesis desde una perspectiva ideacional, que es realmente lo que más me entusiasma: poder aplicar perspectivas ideacionales a procesos de cambio político, cambio institucional o cambio de políticas. En este caso yo me centro en Argentina, pero mi proyecto, digamos, más ambicioso es poder aplicar este tipo de enfoques en otros contextos. La ANSES, como os digo, es una institución que forma parte del sistema previsional en Argentina, y es una institución que ha sido poco estudiada en los últimos tiempos, en los últimos años, a pesar de que ha vivido grandes transformaciones durante el periodo kirchnerista. Y sobre esto ahondaré un poco más adelante. Y no solo ha sido poco estudiada, sino que no hay estudios explícitamente ideacionales. De hecho, la ciencia política latinoamericana o iberoamericana ha prestado poca atención a lo que se conoce como el institucionalismo constructivista, el institucionalismo discursivo o los enfoques ideacionales, que tienen algo de recorrido en Estados Unidos y en general en el mundo anglosajón y en Europa, pero que nuestra ciencia política no hemos incorporado. Ha estado ausente. En mi tesis doctoral yo abordo el estudio de las ideas políticas y la influencia sobre las instituciones con tres niveles de generalidad de las ideas políticas. Por un lado, estudio los paradigmas políticos, entendiendo como paradigmas espíritu de época o grandes marcos de pensamiento que dominan en las sociedades en diferentes momentos. Un segundo nivel de generalidad que tendría que ver con cómo en cada contexto histórico se definen los problemas políticos. Y un tercer nivel de generalidad que tiene que ver con cuáles son los instrumentos que se utilizan para abordar los problemas que se han definido previamente. Y en este caso simplemente me voy a centrar en los paradigmas, que es este tercer nivel, el nivel de generalidad más amplio. Os voy a dar algunas pinceladas de lo que es mi marco teórico, que aunque Dani y Jorge ya más o menos lo conocen, pues tal vez le puede interesar a alguien más. En la ciencia política contemporánea han sido dominantes en los estudios institucionales los institucionalismos discursivo, sociológico y de la acción racional, que no han llevado a cabo una reflexión en profundidad de lo que son las ideas políticas a la hora de pensar los procesos de cambio político, y si lo han hecho desde una perspectiva que ha entendido las ideas como algo secundario o subsidiario a otras variables. En el caso del institucionalismo histórico, las trayectorias históricas; en el caso del institucionalismo sociológico, los valores o la cultura; y en el caso del institucionalismo de la acción racional, el cálculo racional de intereses. Estos tres enfoques han abordado en alguna medida las ideas políticas, pero siempre como elemento secundario, no como elemento central del análisis institucional. A partir de aquí nace toda una generación a partir de los 80 más o menos, una generación de autores y de autoras que ponen el énfasis en las ideas políticas para comprender los procesos de cambio político. Y aquí están autores como Belland, Cox, Campbell y Pedersen, Peter Hall, que es un referente del institucionalismo histórico, pero que inaugura de alguna manera esta corriente ideacional. Y aunque no podríamos hablar de un institucionalismo ideacional como concepto que englobe diferentes miradas en términos de ideas políticas, sí está Vivian Smith, que habla del institucionalismo discursivo, Colin Hay, que habla del institucionalismo constructivista, y bueno, y luego estaría en un concepto que englobaría algo más amplio, sería el Ideational School, que es la escuela de las ideas, o el giro ideacional. De alguna manera, la escuela de las ideas lo que nos vendría a plantear es que cualquier proceso de cambio político, cambio institucional o cambio en políticas tiene en las ideas políticas, o sea, al revés, que las ideas políticas terminan encontrando ciertos arraigos institucionales, y los cambios en términos de cómo se piensa el mundo, pues tienen una traducción en las instituciones políticas. Y por tanto, abordamos las ideas políticas tanto como una variable dependiente como independiente. Es decir, cómo se forman las ideas políticas y luego cómo estas ideas políticas influyen en las dinámicas institucionales. A partir de aquí, yo lo que me preguntaría de alguna manera me formularía dos preguntas. Por un lado, ¿cuáles son las ideas dominantes en materia de políticas sociales durante el kirchnerismo y cómo se articularon? Y por otro lado,
qué grado de institucionalización alcanzaron estas ideas y cómo afectaron a la administración de la seguridad social. Porque creo que no lo dije al principio, pero yo lo que estudio es la institucionalidad de la política social. Entonces, lo que me interesa es entender las ideas políticas dominantes en torno a la justicia social o a las políticas sociales y luego sus traducciones institucionales. Por ahondar simplemente en un par de aspectos más del enfoque ideacional, primero, señalar que esta corriente lo que vendría a plantear de alguna manera es que las ideas son el fundamento de las instituciones, o sea, las instituciones se fundamentan en ideas políticas, por tanto, se atribuye un estatus ontológico a las ideas y también metodológico, y a partir de aquí nos planteamos la necesidad de poder explicar dinámicas institucionales a partir de las ideas. Las ideas, de alguna manera, vendrían por poner un ejemplo que utilizan mucho estos autores, si nosotros nos ponemos a pensar en perspectiva histórica, por ejemplo, en lo que fue el supremacismo racial en Estados Unidos o en Sudáfrica, podríamos asumir que son conjuntos de ideas que asumían una estratificación del poder en la sociedad a partir de elementos raciales. Estas ideas se institucionalizan y además no solo se institucionalizan, sino que legitiman las diferencias de poder y las desigualdades. Si se crea todo un entramado. Todo un A ver, ahí, Juancho, se te está yendo un poco la voz. Yo no sé si a lo mejor, entramado. a ver si nos escuchas, se te está cortando. Intenta, si no, apagar un rato la cámara, a ver si por lo menos... A ver, ahora ahí. Vale, se te estaba cortando. Yo no sé si a lo mejor un pequeño problema de conexión. Mira, a ver, ahora parece que va bien otra vez. Sí. Vale, si no te aviso y aunque sea pues, un rato apagas la cámara si hay otro corte. Ahora se te escucha y se te ve bien. Vale, pues sigo. Bueno, a partir de aquí yo exploro diferentes trabajos y en especial me gusta, por ejemplo, el de Panizza, que lo que nos viene a plantear es que para poder entender los cambios institucionales lo que tenemos que hacer es analizar el imaginario político de una época, porque en función del imaginario político pues también se dan ciertas dinámicas institucionales. Alejandro Groppo, por ejemplo, no es Alejandro, Groppo es un autor argentino, por ejemplo, estudia el proceso de institucionalización. Parece que no, que la conexión sigue fallando. Prueba a ver si nos escucha, si no voy a ponérselo por el chat, porque quizá quitando la cámara, a ver, podemos por lo menos escucharlo. A ver. Sí, ahora definitivamente la conexión nos traicionó. A ver, yo creo Para que... Panizza. A ver, ahora... Vale, ha vuelto a fallar la conexión. Prueba un rato sin cámara, a ver si por lo menos quizás sí el uso de datos es menor y se puede... Vale. Prueba a ver. Sí, ahora te vemos. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Pues bueno, es una pena porque nos gusta verte, ¿no? Y nos gusta vernos a todos, pero por lo menos ahora esta parte de lo que queda a exposición, pues si te parece, continúa así para por lo menos escuchar. Sí, genial. En definitiva, que después de este repaso más o menos genérico sobre las cuestiones ideacionales, que son las que me interesan, os voy a hablar brevemente del ANSES. La ANSES es la Administración de la Seguridad Social en Argentina, que es un organismo que nace en el 91, es un organismo que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y nace con el gobierno de Menem bajo la administración económica del ministro Cavallo, que fue muy importante en el proyecto económico de lo que se conoce como menemismo. La ley de la reforma del Estado lo que hace es
abre la posibilidad a un marco normativo de privatizaciones masivas en el sector público y una de las parcelas políticas que se privatizan es el sistema de pensiones argentino, que pasa de ser un sistema de reparto a un sistema mixto de capitalización individual predominante y un sistema de reparto que estará administrado por la ANSES. La ANSES será esta institución que terminará de administrar las pensiones públicas mientras el resto de pensiones entran al sistema privado. Es una institución que nace con la aspiración de desaparecer en algún momento, porque el objetivo es que las pensiones en Argentina fuesen todas de índole privada, del sistema de capitalización individual, y aquellas que tendrían que aún ser administradas por el Estado, las administraría el ANSES. Entonces, se concibe como una institución abocada a desaparecer de alguna manera. En palabras de quien fuera el subgerente, a quien pude entrevistar junto a otras personas, él me decía que literalmente todo se armó de manera de que buscaron que la seguridad social se transforme en privada, y al mismo tiempo lo que vivía el ANSES era una transformación una institución creada para desaparecer. La lógica de la privatización se imponía como brújula rectora de la política que se empezaba a librar desde ANSES. No solo se da un proceso de privatización de las pensiones, sino que además se cambian los parámetros jubilatorios en Argentina. Se cambian las edades de jubilación, el número de años que había que haber cotizado para acceder a una pensión, el baremo medio para medir, por ejemplo, una pensión de invalidez. Por tanto, se da un proceso de pérdida de cobertura dramática en el sistema de pensiones. Si os diese algunos datos, bueno, pues en aquellos años más de 1,5 millones de mujeres mayores de 60 años habían perdido beneficios jubilatorios, o más de 1,5 millones de varones también habían perdido beneficios jubilatorios. A partir de aquí, lo que me interesaría es, claro, entender qué es lo que pasa con la ANSES con la llegada del kirchnerismo. El kirchnerismo, de alguna manera, lo que viene a hacer es a revolucionar o a recuperar, de alguna manera, las matrices históricas del peronismo clásico. El peronismo, el imaginario revolucionario del que habla Gropo en los años 40 estaba muy marcado por 3 consignas, que eran soberanía económica, justicia social e independencia. Eran sus 3 grandes consignas. Una de las más importantes era la justicia social. Entonces, de alguna manera, el kirchnerismo, entiendo yo, lo que hace es recuperar las matrices históricas del peronismo clásico, sobre todo con el gobierno de Cristina Fernández, y recupera con mucha fuerza la consigna de la justicia social, muy vinculada con el evitismo, que fue pues, en el imaginario peronista también un elemento muy importante, ¿no? En la Fundación Eva Perón, la figura de Eva Perón, y toda esa discursividad y ese aparato simbólico vinculado con la justicia social. A partir de que se recuperan estas matrices y que además se construye un proyecto político en oposición a lo que había sido la década neoliberal, ANSES empieza a transformarse en una institución de primer orden en el sistema previsional argentino. De ser una institución abocada a desaparecer en los años 90, se convierte en el mascarón de proa de la política social en Argentina. Y no solo en el mascarón de proa, sino además en una de las instituciones más importantes del entramado estatal, del Estado central. Por un lado, AFIP como gran recaudador de dinero y la ANSES como gran institución de reparto de dinero. ¿Por qué? Porque desde el ANSES no solo se van a llevar a cabo un montón de políticas sociales, sino que además no solo se van a ejecutar, sino que se van a diseñar. Durante los años del kirchnerismo se da la moratoria previsional en 2004, que elimina el régimen de capitalización, la eliminación del régimen de capitalización individual en 2008, la centralización administrativa de las asignaciones familiares, la creación de la asignación universal por hijo, la creación de la asignación universal por embarazo, la inclusión en el régimen de seguridad social de personas con alguna discapacidad, la inclusión en el régimen de seguridad social de personas en situación de desempleo, la creación de un programa de respaldo de estudiantes argentinos Progresar, la creación del programa Conectar Igualdad. En fin, que el ANSES se convierte realmente en esa gran institución que va a administrar la política social en Argentina de forma masiva. La llegada del kirchnerismo al poder también estuvo muy marcado por este giro discursivo y programático que tenía que ver con expresarse a favor de reconstruir
destruir el proyecto nacional, de subordinar la economía a la política. Un discurso que buscaba revitalizar y recuperar consignas históricas, como ya os decía, del peronismo clásico y de alguna manera de lo que luego se conocerá como lo nacional popular. A partir de aquí, bueno, lo que os contaba, se inicia todo un proceso de transformaciones en la ANSES y siempre con el espejo de lo que había sido la nueva gestión pública menemista como aquello que se quería superar. De alguna manera hay una voluntad por superar la política de los años 90 muy explícita. En el discurso kirchnerista, el menemismo, la década neoliberal, a pesar de que pertenecían de alguna manera a la misma familia política, que es la familia del peronismo, hay una explicitación constante de la década perdida, si se quiere, respecto de lo que luego será la década ganada, ¿no? Y toda esta discursividad, como os digo, está muy, muy marcada en dos instituciones, que son las que yo estudio en mi tesis. El Ministerio de Desarrollo Social, que será de alguna manera ese ministerio de la pobreza, ese ministerio más combativo, más de estar en la calle, donde estará la ministra Kirchner, la hermana de Néstor Kirchner como ministra durante casi los 12 años, y luego la ANSES, que es sobre la que estoy hablando ahora, ¿no? De alguna manera, bueno, voy a seguir avanzando con otros temas. Perdón un segundo, que he despistado mis páginas. Bueno, aquí estoy. La lectura ideacional por la que apuesto en este trabajo, de alguna manera lo que permite es entender que no solo que hay una voluntad por superar las políticas de los años 90, sino además hay una bisagra que es la crisis del 2001, ¿no? Que en términos de lo que antes hablaba Jorge, digamos que los problemas malditos de la economía argentina se vuelven a cristalizar en la crisis del 2001, que hay un proceso de pérdida de certezas políticas masivo, un proceso de dislocación de identidades políticas y un momento bisagra para realmente abrir un nuevo proceso político. En términos de lo que algunos autores denominarían la institucionalidad de lo nacional popular, toda esta discursividad nacional popular o populista en términos peyorativos tiene, a mi juicio, en la ANSES una traducción muy clara, porque realmente se reorientan la manera de hacer política, se reorientan los objetivos políticos, se reorientan los instrumentos políticos y la ANSES se convierte incluso en una plataforma por la que pasan los grandes liderazgos dentro del kirchnerismo, pasarán por la ANSES y luego tendrán una proyección política muy importante. Entonces, por no extenderme mucho más, a mí lo que me interesa es, por un lado, señalaros que los principios de lectura del orden político en Argentina se transforman durante el kirchnerismo. Hay una manera diferente de entender cuáles son los objetivos políticos, cuáles son los instrumentos que hay que utilizar y de alguna manera el paradigma político respecto de la justicia social o de las políticas sociales se transforma. Esto se traduce en nuevos objetivos de políticas, esto se traduce en nuevas maneras de afrontar los problemas sociales, en nuevas maneras de definir cuáles son los problemas en Argentina. Ya no tiene que ver con una dimensión individual, como ocurría en los años 90, sino de la vuelta del Estado como actor protagonista en el reparto de la riqueza, de alguna manera. Y todo esto va a tener, a mi juicio, una gran traducción en las transformaciones que vive ANSES. De los años 90, concebida como una institución para desaparecer, a la década del 2010, de los gobiernos kirchneristas, donde realmente se convierte en una institución central, donde se ejecutan políticas y no solo se ejecutan, sino que se diseñan. Hay un interés especial por, insisto, ser la contracara de los años 90, plantearse como superadores del proceso neoliberal y efectivamente producir una revolución en materia de la seguridad social, convirtiendo a Argentina pues, en el país de América Latina, ahí está mi alarma, convirtiendo a América Latina en el país con la mayor cobertura en el sistema de pensiones, recuperando el carácter público de las pensiones y con toda una política social muy amplia, que seguramente lo más importante sea en términos de pensiones contributivas y no contributivas y asignaciones familiares con la asignación universal por hijo como esa gran política de lucha contra la precariedad y la pobreza a partir de la dimensión de la infancia. Podría entrar en muchas otras cuestiones, pero de alguna manera resumiría con que hay un interés explícito
y hay una constatación empírica que nos permitiría ver que las consignas respecto de la inclusión social Juancho, creo que se nos ha ido justo la voz cuando estaba casi concluyendo. Bueno, por lo menos hemos tenido la fortuna de que hemos podido escuchar prácticamente menos este último momento, ¿no? Lo último que nos decía Juancho. Pues si os parece, para no perder ahora tiempo y poder, bueno, pues dejar ese espacio último para el debate, aunque sean 15, 20 minutos, pues le damos ahora la palabra a Dani, que va a presentar su trabajo relacionado, como antes ya decíamos, ¿no? Vinculado a las políticas de memoria y el trabajo en el que está inmerso. Y después recuperamos un poco el debate también, esperemos que también con Juancho. Dani, pues lo mismo, lo que más o menos hemos estipulado, alrededor de 20 minutos. Tenéis luego un margen de 5 minutos más por si fuera necesario. Vale. Y adelante, cuando quieras. Vale, a ver, voy a ponerme la cuenta atrás también. ¿Se me oye bien? Es que no me fío mucho de mi micrófono. Sí, perfecto. ¿Sí? Sin Vale, problema. vale. Sí. Bueno, gracias Jorge por la presentación y la coordinación del panel, Juancho por la intervención. Y como comentas, yo voy a hablar, voy a hacer una pequeña presentación, ¿no? De unas cuestiones, ¿no? Un objeto ligadas a mi investigación de doctorado, ¿no? Que gira en torno a las conocidas, ¿no? Como políticas de memoria. Y lo que voy a hacer aquí es una pequeña aportación, ¿no? A toda esta discusión creciente cada vez más en torno al papel que ocupan los discursos y las políticas del pasado, ¿no? Y concretamente a la pregunta en torno al por qué y al cómo las sociedades democráticas, ¿no? Deben afrontar su relación con el pasado, especialmente en contextos atravesados por graves experiencias traumáticas, ¿no? O autoritarias, como son los dos casos que aquí voy a tratar, que son España y Argentina. Mi punto de partida, digamos, es la hipótesis, ¿no? La afirmación de que todo régimen democrático debe tomar una decisión sobre cómo gestionar el legado, ¿no? en estos contextos, el legado de su pasado autoritario y cuál debe ser el encaje, cuál debe ser su encaje, ¿no? En el diseño político institucional. Esta decisión no siempre es explícita, pero en cualquier caso siempre es decisiva, ¿no? Y es decisiva en la definición del modelo de legitimación y de identidad democráticas. La concreción de este modelo, ¿no? En última instancia, de lo que va a depender es del resultado, ¿no? Que surja del acuerdo o del equilibrio de fuerzas entre los distintos actores políticos y sociales en el contexto del despliegue de estas iniciativas y estas políticas de memoria. Así, por tanto, la existencia de diferentes regímenes de memoria lo que pone en evidencia es que existen diferentes trayectorias, diferentes equilibrios y reconfiguraciones que pueden abocarnos a distintos modelos de democracia. Así, por tanto, el objetivo de esta presentación será hacer un pequeño acercamiento a estos procesos de construcción de una memoria pública en España y en Argentina. En primer lugar, lo que voy a hacer va a ser, digamos, definir algunos conceptos generales, ¿no? Hacer una especie de contexto conceptual y de revisar algunos lugares comunes, ¿no? Muy frecuentes en los trabajos, ¿no? Que estudian, ¿no? estas políticas de memoria. En términos generales, podemos decir que el interés, ¿no? Por las políticas de memoria como objeto de estudio surge en este proceso de revisión de los procesos de transición, ¿no? De los procesos transicionales de la tercera ola, ¿no? De las dictaduras, sobre todo latinoamericanas y las dictaduras del sur de Europa y del espacio postsoviético. Y surge a través de una diversificación de los objetos, de las metodologías y los enfoques, ¿no? Una diversificación que trata de superar, digamos, ese enfoque, ¿no? Centrado en los mismos procesos de transición, ¿no? Los procesos de cambio político de las dictaduras a las democracias, ¿no? Y que incluso se construye en torno a ese objeto, ¿no? Toda una disciplina, ¿no? Que algunos han llamado la transitología. Y lo que trata esta perspectiva es de enfocarse más bien en las modalidades, no tanto de los procesos transicionales, sino del modo en que los legados de esos regímenes autoritarios, ¿no? Afectan a los valores y a las culturas políticas y a las instituciones democráticas.
Así, por ejemplo, de la ciencia política se ha prestado una atención tardía, ¿no? a este fenómeno de la memoria, tardía en relación con otras disciplinas sociales, tales como la sociología o la antropología, ¿no? Que son, digamos, pioneras en el estudio social de la memoria, más allá de su dimensión individual. Y así la ciencia política lo que aporta es un valor cualitativo, ¿no? Un fenómeno que va más allá de la querella historiográfica, ¿no? Y que atiende un objeto con una fuerte carga ética y una carga ético-política. Así las políticas de la memoria, ¿no? Siguiendo la definición un poco canónica de Paloma Aguilar, serían todas aquellas iniciativas de carácter público, ¿no? Llevadas a cabo por gobiernos, pero por otros actores políticos y sociales, que tratan de difundir y consolidar una determinada interpretación del pasado, ¿no? Que es relevante para ciertos grupos sociales. Lo que comporta esta definición, ¿no? Apunta a dos consideraciones que en ocasiones se han pasado por alto, ¿no? La primera es que existe una diversidad de actores, ¿no? Hablamos de actores tanto institucionales, ¿no? Tanto gubernamentales en los diferentes niveles, ¿no? A escala estatal, regional, autonómica o local. Y hablamos también de actores sociales, ¿no? Digamos, a la sociedad civil. Así, en los últimos tiempos, lo que se ha desarrollado es un enfoque bottom-up, digamos, ¿no? De abajo arriba. Y lo que ha puesto de relieve son las contradicciones y las tensiones que amaga la idea tradicional de quiénes son los productores y quiénes son los receptores de las políticas de memoria. Así, la hipótesis, ¿no? Cada vez más recurrente es esa idea de un ágora, ¿no? Un espacio público en el que diversos actores, ¿no? Tanto institucionales como sociales, políticos, tienen un papel protagonista, ¿no? Y no simplemente la sociedad civil tiene un papel de audiencia de esas políticas, ¿no? Sino que las asociaciones civiles, los movimientos sociales, pueden actuar en términos de memoria colaborando, ¿no? Con las instituciones, pero también pueden actuar al margen o directamente en contradicción, ¿no? con la agenda pública. El segundo de estos elementos, junto a la diversidad de actores, sería la diversidad de interpretaciones, ¿no? Interpretaciones sobre qué recordar y mediante qué mecanismos políticos y jurídicos consolidar esa interpretación. En este sentido, los estudios, ¿no? han caminado, digamos, hacia superar una serie de tópicos, ¿no? o de lugares comunes en torno a la memoria, ¿no? Algunos de ellos con una cierta pátina moralista, ¿no? Por la cual, por ejemplo, se asociaba, ¿no? Que, ¿no? La memoria como contraposición al olvido, ¿no? O la memoria, ¿no? O la correlación positiva por la cual a más memoria, ¿no? Mayor recuerdo de los acontecimientos traumáticos, ¿no? De los escenarios dictatoriales, mayor democracia y mayor calidad democrática. Estas ideas han sufrido un cuestionamiento solamente reciente, ¿no? Y lo que han planteado es que en términos de cultura democrática la memoria no es ni buena ni mala, ¿no? Es decir, lo que tiene más interés, ¿no? Es un análisis enfocado sobre qué tipo de memoria, qué tipo de políticas de memoria sirven para edificar qué tipo de democracias. Entonces creo que la clave metodológica radica en entender la memoria en términos de acción y de práctica colectiva, ¿no? Es decir, de analizar los distintos montajes de sentido que los agentes, que los sujetos políticos y sociales elaboran de su interpretación del pasado y del lugar que ese pasado debe tener, ¿no? en la vida de la comunidad política. Por tanto, lo que hago aquí es interrogarme más bien por el contenido, ¿no? ¿Por qué valores políticos fundamentan esas memorias, ¿no? Y si esas memorias se inscriben, digamos, en una lógica o en otra, ¿no? Esas memorias pueden inscribirse en una lógica democrática o pueden inscribirse también en una lógica autoritaria, ¿no? Aunque los canales de representación, digamos, sean en un contexto de instituciones democráticas. Así, lo interesante, ¿no? Es que tanto en el caso español como argentino, ¿no? Si es verdad que lo que prima es una perspectiva democrática, ¿no? en las iniciativas públicas de memoria, lo que trato es rastrear los marcos, ¿no? Y los focos principales y las relaciones entre los agentes sociales e institucionales. Así, la pregunta que me hago sería entender qué patrones operan y explican los disímiles tratamientos de un país y otro, ¿no? En términos de memoria. Hay que tener en cuenta que estamos entre dos países, ¿no? Cuyas experiencias dictatoriales, ¿no? Con evidentemente muchas diferencias. Sin embargo, ambas experiencias tienen una semejante naturaleza represiva, ¿no?
ambas son dictaduras militares y pese a todas las diferencias de la temporal, ¿no? La primera, mantienen una misma naturaleza. Y sin en cambio lo que encontramos es una diferente penetración cultural, ¿no? de esa cultura autoritaria y diferentes ritmos de discusión social y política sobre su legado, ¿no? Y sobre las acciones en términos de memoria. Así, bueno, pasando al caso España, ¿no? En España nos encontramos que aproximadamente durante los primeros 25 años de gobiernos democráticos, lo que encontramos es una percepción general de superación de ese legado, ¿no? Lo que se produce es se consolida un marco simbólico fundamentado en el consenso y en la normalización política. ¿Cuál es la garantía de este marco, ¿no? de este marco simbólico del consenso? La garantía es una renuncia, ¿no? tácita, un acuerdo tácito a instrumentalizar políticamente ese pasado. Es aquello que normalmente se conoce como el pacto de silencio. Un pacto de silencio, ¿no? que se arriba, digamos, después de que esos iniciales discursos más rupturistas, ¿no? que podemos encontrar de las fuerzas ligadas al antifranquismo en la transición, ¿no? transitan, ¿no? dan un paso hacia una retórica más conciliadora y pactista. Una de las tesis de Paloma Aguilar en este sentido es que, por paradójico que parezca, el factor explicativo de esta solución, ¿no? que se da en la transición española es el arraigo de una cultura del nunca más, ¿no? Del nunca más en el sentido de nunca más llegar, o sea, evitar por la vía posible, ¿no? que se reavive ese espíritu del 36, ¿no? Evitar a toda costa que se puedan llegar a crear las condiciones, ¿no? Las condiciones de radicalismo político o de excesos ideológicos, ¿no? en los que tuvo lugar la guerra civil, ¿no? Entonces, claro, el tema es que una vez consolidado el cambio político, ¿no? aquello que garantiza la normalización política es la desactivación del recuerdo de ese pasado predemocrático. Y es una desactivación, esto es muy importante, en el espacio público, ¿no? En el espacio público en el sentido de que el concepto, ¿no? de pacto de silencio marca una distancia respecto a lo que en ocasiones también se conoce como pacto de olvido, ¿no? Creo que la idea de pacto de silencio es mucho más apegada, ¿no? a los hechos, en el sentido de que el recuerdo de la guerra y de la dictadura siguió muy presente durante esta etapa, ¿no? de nacimiento y consolidación democrática, muy presente en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito familiar, por supuesto, pero también en el ámbito social, cultural o artístico, ¿no? Donde encontramos un acuerdo tácito en la esfera pública, ¿no? Un acuerdo tácito entre las fuerzas parlamentarias, pero para no usar ese pasado. Y este acuerdo se mantiene vigente prácticamente hasta la segunda mitad de los años 90. ¿No? Muy ligado, ¿no? a esa euforia modernizadora, ¿no? la que tiene mucha importancia, ¿no? el papel del espejo europeo, ¿no? de las aspiraciones europeístas y modernizadoras de la Europa de los 80 y los 90, ya que se produce una negación de la memoria como parte de la normalidad democrática del país. En este sentido, en este contexto, todas estas ideas, ¿no? Un autor español, Ricard Viñes, ¿no? acuña el concepto de modelo español de impunidad equitativa. Para Viñes, este modelo, ¿no? de impunidad equitativa fundamenta la política de memoria de los ejecutivos españoles, ¿no? tanto de izquierda a de derecha, ¿no? tanto de gobiernos del Partido Socialista como del Partido Popular, hasta bien entrado el siglo XXI, la primera década de este siglo. Así, al amparo del cual eluden sus responsabilidades y legitiman una serie de cuestiones. ¿Cuáles serían las señas de identidad de este modelo, ¿no? Por una parte tenemos la equiparación, ¿no? Tenemos dos señas de identidad de, digamos, la gestión memorial que hacen las instituciones españolas durante estas primeras décadas democráticas. Una seña es la equiparación, ¿no? La equiparación en el sentido de desarrollar un juicio simétrico, ¿no? Primero entre los bandos de la guerra, ¿no? Y luego entre, digamos, el franquismo y el antifranquismo. Y la segunda seña muy importante es la privatización. Es decir, hay un confinamiento de la memoria, el recuerdo predemocrático al ámbito familiar, al ámbito privado. Así pues, la consolidación de este modelo es lo que explica la tardía asunción, ¿no? en España de una agenda pública en términos de memoria. Y lo que marca es una distancia de origen
con la experiencia en las democracias del Cono Sur, ¿no? Y concretamente en el caso argentino, que es que me voy a centrar, ¿no? Así en Argentina, desde muy pronto, ¿no? Desde el final de las juntas militares, lo que encontramos son importantes desdoblamientos en el discurso y la práctica memorial de este Estado postautoritario, ¿no? Así lo que se produce es una disputa de memorias, ¿no? Que se sitúa en el centro del debate nacional, ¿no? Incluso llega a adquirir, digamos, la categoría del termómetro, ¿no? Del proceso de democratización. Así muy pronto en Argentina lo que encontramos son dos actores protagonistas, ¿no? Dos actores con dos discursos antagónicos sobre cómo incorporar al relato democrático lo que había sucedido durante esos años, ¿no? Lo que había sucedido entre el 76 y el 83. Estos dos actores son, por un lado, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas lo que hacen es impulsar, ¿no? Difundir un relato, ¿no? De salvación nacional, de lucha contra la subversión, ¿no? Y de inscribir un poco lo que había sucedido durante esos años, ¿no? Pues una larga tradición, ¿no? de lucha por la patria. Y por el otro lado, el segundo actor muy importante es el movimiento de derechos humanos, ¿no? Es un movimiento que se desarrolla muy tempranamente durante los años de la dictadura y que desde muy temprano desarrolla un marco propio, ¿no? Por el cual la represión estatal durante esos años se inscribe en una violación de derechos humanos, ¿no? Y lo que hace es anticipar el paradigma que terminaría por hegemonizar la memoria democrática en Argentina. Bueno, con todo, la memoria, ¿no? Durante la memoria pública argentina, durante la década de los 80 y parte de los 90, gravita en torno a ejes no siempre conciliables, ¿no? Lo que marca los límites de este discurso hegemónico, de ese paradigma de los derechos humanos. Así, a pesar de que se configura como el principio fundante, ¿no? De la transición política, no necesariamente siempre lo hace en los términos, ¿no? O cumpliendo las aspiraciones del movimiento de derechos humanos. Así, durante el gobierno de Alfonsín, ¿no? Encontramos por su parte un compromiso, ¿no? En enjuiciar a los exmilitares, pero asimismo la necesidad de llegar a un acuerdo, ¿no? De limitar el alcance de este enjuiciamiento transicional, ¿no? Y de negociar con los militares. Así, en estos años, ¿no? Durante la década de los 80, encontramos discursos ambivalentes, ¿no? Encontramos una convivencia, ¿no? de ese marco, ¿no? General, de ese marco maestro de los derechos humanos, pero que conviene, por ejemplo, ¿no? Con la teoría de los dos demonios, ¿no? Y que incluso quedan reflejadas, ¿no? Ambas tendencias en el informe del Nunca Más, ¿no? En esa comisión de la verdad, ¿no? De la CONADEP. Incluso ahí quedan reflejados. En cualquier caso, lo importante es que, a pesar de estar presente este discurso, por ejemplo, ¿no? de los bandos, ¿no? De la equiparación entre las acciones violentas, ¿no? De la extrema derecha y la extrema izquierda, lo importante es que el proceso clave de la postdictadura argentina lo encontramos en la legitimación de una condena de la represión estatal, ¿no? Y de su conceptualización como violación de derechos humanos, ¿no? Lo que atribuía a las instituciones públicas, ¿no? Pues una responsabilidad preferente en su garantía y en su ejercicio. Bueno, en cualquier caso, la trayectoria argentina no será lineal, ¿no? Sino que estará siempre sujeta, en cualquier caso, a la convergencia de la acción del movimiento de derechos humanos con la acción del Estado, ¿no? Esta convergencia, por ejemplo, tiene lugar, ¿no? En el contexto del juicio, ¿no? Del juicio a los miembros de las juntas, pero, sin embargo, a partir sobre todo de finales de los 80, ¿no? Con la aprobación de las leyes de punto final y la obediencia debida, ¿no? Y con la erosión del prestigio del presidente Alfonsín, ¿no? y del protagonismo estatal en la iniciativa en términos de memoria, lo que hace es agotarse, ¿no? Y surgen dudas sobre el futuro de la democracia, ¿no? Así, las políticas de memoria, ¿no? Ya durante los años de gobierno de Menem, ¿no? Pues quedan eclipsadas por esa urgencia económica, ¿no? Y se desarrollan toda una serie de indultos, ¿no? Y vuelve a aparecer, hay una cierta recuperación del discurso de la reconciliación, ¿no? Y de plantar límites, ¿no? A los excesos de las aspiraciones memorialistas. Aún así, importante es que, pese a ello, ¿no? El movimiento de derechos humanos entra en una nueva etapa, ¿no? Se produce una amplificación generacional, se producen nuevos repertorios de acción, ¿no? Los famosos scratches, y se produce una coordinación con una agenda social en materia de derechos, ¿no? De derechos de diversidad sexual, ¿no? De los estudiantes, de desocupados. Y lo que hace esto es abonar, ¿no? Un campo social que volvería más tarde a converger
con el Estado, ¿no? En el marco de los gobiernos kirchneristas, ¿no? Donde la memoria se convierte, ¿no? Se sitúa en el centro de su acción pública y es el momento de donde hay un mayor grado, ¿no? De compromiso del Estado con las demandas históricas del movimiento de derechos humanos. Bueno, volviendo un poco la mirada a España, ¿no? Vemos que en este caso esa institucionalización de la memoria, ¿no? Es inexistente prácticamente hasta bien entrada la primera década del siglo XXI. Y cuando se han tomado medidas, ¿no? Estas han sido tenues y muy alejadas de las demandas del movimiento memorialista, ¿no? Podemos situar el nacimiento de este movimiento, ¿no? En torno al año 2000, con el nacimiento de la RMH, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y ella, junto a otras, lo que plantean es, lo que proyectan es una memoria de reparación y de restitución que trata de contrarrestar esa memoria de la reconciliación, ¿no? Que había dominado el imaginario público en España durante las primeras décadas del sistema democrático. Así, la Ley de Memoria Histórica de 2007 es la principal expresión, ¿no? Es la expresión del mayor alcance de institucionalización de esas demandas, ¿no? Por primera vez el Estado reconoce y repara a todas las víctimas de la guerra y de la dictadura, aun cuando el alcance de esa ley es muy limitado, ¿no? Y es limitado, vale. Y es limitado en dos sentidos. Limitado en el contenido del texto legal, ¿no? Y limitado en su implementación en forma de políticas efectivas de memoria, ¿no? Sobre todo a partir de 2011, ¿no? Ya durante los gobiernos de Mariano Rajoy, ¿no? Que, ¿no? Se convierte en una auténtica travesía por el desierto en términos de políticas de memoria. Volviendo un poco al contenido de la ley, aunque no me pararé en detalles, las críticas, el hilo conductor de las críticas, ¿no? Es que la ley no consigue una superación del modelo de impunidad equitativa, ¿no? Que había dominado el imaginario público. Y no solo no lo supera, sino que contribuye a consolidarlo. Contribuye a consolidarlo en el sentido de que, por ejemplo, hace una interpretación muy restrictiva de la ley de amnistía del 77, ¿no? Muy restrictiva en el sentido de que convierte a la ley de amnistía en una ley de punto final, cuando no necesariamente tiene por qué ser así. Es decir, no hay condenas en la ley, no hay condenas previas a la ley de amnistía, por tanto, no se pueden amnistiar penas que no han sido realizadas. Y eso lo que imposibilita, ¿no? Es la investigación de la represión, la investigación de los hechos y el juicio a los represores. Y por otro lado, la ley contiene una afirmación, lo que supone es una afirmación legal de la privatización de la memoria, ¿no? En el sentido de que la ley lo que reconoce es el derecho familiar y personal a la memoria, ¿no? Al reconocimiento, y lo que hace es trasladar la responsabilidad, por ejemplo, en cuestiones de exhumaciones, traslada la responsabilidad a las familias y a las asociaciones memorialistas, ¿no? El Estado solamente colabora, pero no se hace cargo directamente de esa labor. Por tanto, lo que nos encontramos, sobre todo a partir de 2011, es un contexto de inhibición gubernamental, ¿no? Además alimentado por esa urgencia de la crisis económica y las medidas de austeridad, que recuerda mucho a la Argentina de los 90. Pero por otra parte, al igual que la Argentina de los 90, ¿no? El movimiento memorialista mantiene iniciativas, ¿no? Hace esfuerzos por situar esas demandas en el espacio público, ¿no? Y por ligar la restauración de la dignidad de los represaliados, ¿no? En el contexto del nacimiento de una nueva cultura democrática. Así, en el contexto de las exhumaciones, ¿no? El movimiento español de memoria lo que hace es una apropiación, una incorporación al debate nacional de figuras provenientes del derecho penal internacional y de la justicia universal, ¿no? Categorías, ¿no? Sobre todo como las desapariciones forzadas, ¿no? La categoría desaparecido, que forma parte, ¿no? De ese proceso, ¿no? Digamos, de descarga, ¿no? y de apropiación de nuevos marcos, ¿no? de incorporación a las agendas públicas. Voy terminando. Muy importante en ese sentido, por ejemplo, es la internacionalización del conflicto de la memoria en España, ¿no? El caso más evidente es la conocida como querella argentina, que es tratada por la jueza María Servini, y que se desarrolla a instancia de las víctimas del franquismo y que cuenta con el apoyo del apoyo formal de la Cámara de Diputados argentina y de algunos parlamentos autonómicos españoles,
pero no cuenta con el respaldo, ¿no?, del Gobierno de España, del Estado. Así esta construcción, ¿no?, de un incipiente marco de derechos humanos en España, ¿no?, ha sido descalificado, ¿no?, curiosamente, bueno, no curiosamente, ¿no?, como se achaca una creciente argentinización de la mirada española sobre su pasado, ¿no? En este caso, en España, si bien es verdad que encontramos una menor convergencia entre el Estado y el movimiento de memoria, ¿no?, en relación con Argentina, ¿no?, en relación con su trayectoria y muy especialmente a mucha distancia de cómo se desarrolló en el contexto de los gobiernos kirchneristas. Sin en cambio, el cambio de la coyuntura política en torno a 2018-2019 habrá algunas expectativas, ¿no?, algunas expectativas, como comentó Jorge anteriormente, ya materializadas, ¿no?, mediante la exhumación de Franco, y sobre todo en este momento nos encontramos con propuestas, ¿no?, de concreción de las demandas históricas del movimiento memorialista, ¿no?, y el desarrollo de una nueva ley que bueno, de momento veremos cómo se desarrolla. Nada, 2 notas. Algunas conclusiones simplemente. Lo que he intentado demostrar es que en el caso de las políticas de memoria, ¿no?, lo que es importante entender es que existen diversidad de formaciones concretas, ¿no?, que pueden configurarse en lo que tiene que ver con actores y con interpretaciones, ¿no?, y que estas formaciones no son inalterables, ¿no? Incluso en el caso de los marcos más sólidos, como en el caso del consenso, ¿no?, y la reconciliación en España, en el caso de los derechos humanos en Argentina, estos pueden verse cuestionados o al menos pueden verse forzados a compartir la esfera pública con otros relatos o con otros esquemas interpretativos. Así, la solidez de un marco, digamos, no garantiza la acción consecuente por parte de los poderes públicos, o al menos consecuente desde el punto de vista de quienes han capitaneado, ¿no?, estas iniciativas que son los movimientos sociales. Así, por ejemplo, en el caso argentino, la cultura de los derechos humanos, ¿no?, está inscrita en su ADN, se convierte en un principio legitimador de la democracia argentina, ¿no? Hay gobiernos que han sido capaces de retarlo, ¿no?, y de plantear una recuperación de esas ideas de reconciliación, ¿no? El ejemplo más reciente fue durante el gobierno de Mauricio Macri. Y eso acerca, digamos, ¿no?, el caso argentino, según el contexto, a ese discurso antimemorial, ¿no?, que ha dominado la memoria española. Y viceversa, ¿no? En el caso español lo que encontramos es una muy incipiente entrada al discurso de los derechos humanos, ¿no? Y lo que hace es interpelar a los actores políticos, ¿no? Muy interesante en este caso es la evolución del Partido Socialista, desde la primera ley al nuevo proyecto de ley de memoria, ¿no?, y ese nuevo concepto de memoria democrática que, digamos, condensa un poco, ¿no?, o revela ese cambio. Nada, siento mucho haberme pasado del tiempo. Vale, gracias, Dani. Igualmente, bueno, pues interesante y para no romper el hilo, pues bueno, a veces somos flexibles, ¿no? Tenemos 10 minutos brevemente para el debate, para plantear alguna cuestión, alguna pregunta. Hay varias personas conectadas y os animo a las personas que habléis o que toméis el turno de palabra, pues a poner la cámara, ¿no? También para, como antes decía Juan, es una pena que no podemos interactuar, como es prácticamente la esencia, ¿no?, de los congresos, el poder conocerse, el poder compartir también un espacio y un tiempo que muchas veces, bueno, va más allá del propio panel y al final, bueno, pues se generan conversaciones, ¿no?, que surgen a partir de lo estrictamente presentado. Os cedo la palabra, por tanto, si alguien quiere preguntar. También se ha conectado Esther del Campo, que era la otra persona que formaba parte de este panel, con la que, bueno, pues habíamos construido este marco, ¿no?, también de reflexión sobre las instituciones políticas. Pues, ¿quién se anima a tomar la palabra? Esther creo que tiene el micrófono abierto, de hecho. Sí, ya. Muchas gracias, Jorge. Quería pedir disculpas porque he salido de clase ahora, hace un ratito, pero he llegado recién a terminar de escuchar a Juan Ignacio y a Daniel. Entonces, bueno, también simplemente que quedo a disposición un poco de las preguntas que puedan surgir. Gracias, Jorge. Muy bien, gracias. Como habéis visto, bueno, un poco la idea del panel era esa reflexión desde distintos puntos de vista, ¿no? Porque muchas veces por muchos años, ¿no?, cuando hemos hablado de instituciones, cuando hemos hablado de la propia
administración pública se ha hecho de una manera más estrecha, ¿no? Y la idea es intentar verlo desde un concepto y una noción más amplia y una concepción también más viva, ¿no? En la que hay una reflexión permanente sobre qué son las instituciones, qué funciones desempeñan y además cómo tienen que irse transformando, ¿no? A partir de las nuevas realidades sociopolíticas a las cuales tienen que dar respuesta. De hecho, la cuestión más coyuntural de la pandemia pues no era casual, ¿no? Que la trajéramos en el punto de partida de este marco teórico que construíamos al inicio, puesto que, como mencionábamos, ¿no? Al final está poniendo de manera muy visible todas las posturas, ¿no? de los estados y las posturas no solo de los estados, sino de las propias instituciones a todos los niveles. Después, un componente muy clave va a ser también esa construcción de las narrativas, esa capacidad también para poder, desde la universidad, también identificar los discursos, identificar también cuestiones que tienen que ver con esa relación entre los discursos y las ideas que hay de fondo, ¿no? Porque al fin y al cabo muchas de las cuestiones también se pierden, ¿no? en la urgencia, y eso es uno de los problemas, y se pierde también esa perspectiva de las ideas de fondo y de los planteamientos políticos de fondo. En ese sentido, pues plantear cuestiones como las políticas de memoria pues son también cuestiones sustantivas, ¿no? Que de hecho no son tan vinculadas a esas cuestiones más inmediatas, pero sí son claves para construir instituciones, ¿no? En un sentido más amplio, con un además componente, ¿no? de largo alcance, pues, que al final, como exponía Dani, son cuestiones que están en discusión y son cuestiones además que no terminan tampoco de generar ciertos consensos ni cierto concepto político, ¿no? Antes hablábamos del caso de España, también se centraba, ¿no? en el caso español, y está claro que bueno, los próximos meses, una vez que el proyecto de ley, ¿no? se empieza a debatir sobre todo en el Pleno del Parlamento, del Congreso en España, pues va a ser una época y un periodo sin lugar a dudas conflictivo. Entonces, bueno, nos quedan 4 o 5 minutos. Yo no sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta o hacer alguna otra reflexión. Quizás incluso Juancho, Dani, os animáis a hacer alguna idea, alguna reflexión también de cierre y sobre todo también plantear, ¿no? Cómo podemos generar también diálogos, ¿no? entre distintos componentes de las ideas y de las políticas, ¿no? Que quizá es también una de las cuestiones más difíciles, porque al fin y al cabo poner luego en práctica las ideas con un escenario, ¿no? tan polarizado como el que señalábamos antes, con tantas urgencias, es difícil, ¿no? Es difícil no perder de alguna manera la perspectiva. ¿Qué os parece? A ver, yo ahora estoy sin cámara, pero es que la cámara no me quiere, está claro. Quería hacer un comentario pensando en esta idea, porque claro, en el fondo es verdad, nuestra preocupación, yo creo que la de todos es, otra vez, digo que la preocupación de todos nosotros es las instituciones, ¿no? Desde diferentes entradas, pero es un poco hasta qué punto limitan, condicionan. Entonces, efectivamente, yo creo que las ideas son muy importantes, pero a mí me asustaría un cierto determinismo, ¿no? de las ideas con respecto al funcionamiento de las instituciones, en el sentido de que, y la pregunta incluso a veces para Juancho sobre todo, ¿hasta qué punto podemos combinar esa idea de la racionalidad de la toma de decisiones al interior de las instituciones? Y en ese caso tiene que ver un poco con lo que nosotros estábamos planteando, ese componente técnico racional, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para afrontar la situación de la pandemia, y ese componente ideacional que es muy potente, porque lógicamente tiene también, diríamos, una fortaleza histórica de larga trayectoria, ¿no? que ha venido condicionando el funcionamiento de las instituciones preexistentes y de las que surgen en determinados momentos. Entonces, ¿qué tipo de relación se establece entre la racionalidad, ¿de acuerdo? Y esa visión más ideacional del funcionamiento de las instituciones? Porque ahí es donde, si pudiéramos, yo sé que no es el objetivo, pero si pudiéramos establecer como una especie de graduación, ¿no? Como si fuera una especie de recta en donde nosotros pudiéramos ubicar qué tipo de relación se establece. No sé, Juancho, si lo has pensado. Sí, bueno, digamos, son dos cosas. Por un lado, claro, sería pertinente la crítica a cierto
determinismo ideacional si renunciásemos a cualquier otra variable explicativa del comportamiento de los actores e incluso del comportamiento institucional. A pesar de ello, el propio institucionalismo ideacional lo que vendría a decir es su crítica a los otros enfoques sería exactamente el mismo. Hay cierto determinismo a la hora de plantear las trayectorias históricas como variables explicativas de las instituciones, o los valores y la cultura como variables explicativas de las instituciones en el sentido sociológico. Y ahora, respecto de la racionalidad, voy a hablar un poco de memoria, porque no lo tenía preparado para esto, pero de alguna manera el enfoque ideacional lo que nos diría es que desde perspectivas racionales, incluso en esos casos deberíamos asumir que los intereses de los actores se construyen en función de cuáles son las ideas dominantes en los contextos en los que se desenvuelven. Y entonces, lo que vendría a decir, de alguna manera, es los intereses que conducirían a actuar de forma racional dependen en gran medida de cuáles son las ideas que se están compartiendo en un contexto dado, de cuáles son los límites que se están estableciendo en una sociedad respecto a lo que es legítimo y lo que no es legítimo, del horizonte de posibilidades que se está presentando. Por hablar de la pandemia, por poner un ejemplo y pensando en voz alta, de alguna manera, la pandemia es un fenómeno global que está afectando a prácticamente todos los países, pero no en todos los países se está definiendo el problema de la misma manera, ni las soluciones que se están aportando de la misma manera, y por tanto, digamos que en cada contexto se estarían traduciendo contextualmente las ideas para, de alguna manera, construir las bases de racionalidad de los intereses de los actores, más o menos, pensando en voz alta. Entonces, incluso la racionalidad estaría mediada por una cuestión ideacional desde la perspectiva con la que yo trabajo. No sé si se me entiende. Sí, lo que pasa Sí, es que... Bueno. Esther, No. es que nos dicen que tenemos que terminar, entonces si quieres, para dar esa réplica, Esther, responde a Juancho y terminamos porque me están diciendo del Te digo crack. que sí, que entiendo que sí, pero que en el fondo cuando él está planteando que entre las alternativas posibles y además en ese contexto donde se ha ido produciendo, si quieres, diríamos, ideas hegemónicas, ¿no?, que condicionan las alternativas, en el fondo también es una combinación de incrementalismo con racionalismo. Eso es lo que trato de explicar, que no está tan claro que en el fondo, en ese sentido, piensa, por ejemplo, que ese debate técnico a política también se puede traducir en política social. Entonces, muchas veces las decisiones que toman los decisores no son decisiones completas, es decir, están en una lógica distinta. Quizás ahí lo que hay que hacer es profundizar en esa lógica de racionalidad, distinguiendo distintas lógicas de racionalidad en función de quiénes son los decisores públicos, ¿no? Pero bueno, nada más. Sin duda se abre un campo apasionante de debate teórico, ¿no?, sobre las instituciones y esas tensiones, ¿no?, que sin lugar a dudas, pues bueno, son cuestiones que nunca van a estar de todo resueltas porque, bueno, para eso también seguimos reflexionando, ¿no?, sobre las instituciones, al igual que otros procesos como la propia democracia, ¿no? Al final son proyectos inacabados y afortunadamente que así lo sean. Pues para no robar más tiempo, porque ya nos han pedido que concluyamos, agradeceros a todas y a todos el haber participado en este panel. Gracias a Esther, gracias a Juancho, gracias a Dani y gracias a las personas que habéis estado conectadas. La verdad que nos hace mucha ilusión y nos da alegría, además, que haya habido personas, ¿no? Porque, bueno, en estos tiempos con tantos seminarios, webinar, etcétera, pues a veces es todo un logro contar con asistencia. Y, bueno, en este caso somos 16 participantes, en algún momento ha llegado a haber 18, entonces, bueno, yo creo que está muy bien y ojalá que en la próxima edición del CLAD pues podamos hacerlo presencialmente y, bueno, es una lástima, prácticamente parte de lo que nos hubiera encantado es estar también en Lisboa y, bueno, pues también le debemos una visita prometida a la ciudad que, bueno, siempre es un placer. Así que muchas gracias a todas y a todos y ya nos salimos para no seguir ocupando la sala. Un saludo. Saludos.